Hace rato que no conversábamos, ¿Verdad? así que siempre fue muy grata las conversaciones contigo, así que... Bueno, iba a empezar a hablar de política, pero la Argentina nos atropella con la... Dejamos la política para el final. ¿Me describe el momento económico de esta situación? Mira, el lunes a la mañana me llamó un colega tuyo temprano, a las 8. Durante el transcurso de la conversación le dije, quizás el miércoles no estemos hablando más de las elecciones. Cuando transcurría la conversación, 15, 20 minutos, una conversación de la tarde, le dije, mirá que esta tarde quizás no estemos hablando más de las elecciones. La situación económica nosotros la caracterizamos hace bastante tiempo de una supercrisis, no de una crisis. Primero, definamos la crisis. ¿Cuándo hay crisis? Hay crisis digamos, a la salida de una situación de crisis, tenés la definición china, que es para criar pibes, muy interesante. Después, detrás de cada crisis hay una oportunidad. Entonces viene tu hijo adolescente que se peleó con la novia y es lo peor que le puede pasar en la vida, y vos le decís, pibe, qué sé yo, y a los 10 minutos está escuchando música, porque detrás de una crisis hay una oportunidad. Para criar pibes eso es extraordinario. Sobrino, hijo, está bárbaro. Pero no es la verdadera. La definición correcta de crisis es la occidental, que hay crisis cuando todas las salidas son malas. Por eso, en una crisis matrimonial difícilmente vuelvas y terminar. Después suavizan la palabra crisis, utilizan la palabra crisis para 20 cosas distintas. Pero la salida es mala. Pero todas las salidas son malas y por lo tanto lo único que resuelve es la crisis. Esto es muy complicado, porque hay dos profesiones que no le tienen miedo a la crisis. Una es la economía, la otra es la psicología. ¿Viste? No le tienen miedo. Cuando el tipo está en el final, te lo agarran porque dice, total, va para arriba y... Si está arriba te lo mantiene. El problema es cuando está bajando el paciente, ahí no te lo quiere agarrar nadie. La economía es lo mismo. Nosotros caracterizamos esto como una supercrisis, no una crisis. Hace rato, te diría segunda mitad del gobierno de Macri, antes que viniera el fondo. Nosotros hicimos un artículo con Chaliú y con Carboneto el 8 de diciembre del 2017 fue publicado, después que acababa de ganar las elecciones Macri. Y se lo pedí a Haddad, la única vez que hablé con Haddad en todo este tiempo. Le dije, mira, necesito que publiques este artículo este día. Me dice, ¿y por qué este día? Porque vamos a poner la Argentina bajo el manto protector de la Virgen. Me dice, siento que vos sos católico. Y los otros dos también, así que el 8 de diciembre lo publicó. En ese momento fue el artículo más leído, 10.000, ahora no es nada, pero en ese momento todavía no estaba en el auge los medios online y demás. Y ya decíamos que entrábamos en una situación muy complicada, pero muy complicada, por las inconsistencias que había heredado Macri y que las había profundizado. Pero lo interrumpo para entenderlo. Si la crisis, todas las salidas son malas, ¿las supercrisis son súper malas? Claro. Por eso si vos me das a afirmar hoy que saquemos los muertos de lado, estamos hablando como economistas profesionales, vos me das a afirmar el final es el 2001, yo te lo firmo ya. Y te aclaro y te pongo el documento como en Comodoro Pi. Salvo los 33 muertos. Bueno, obviamente de eso prefiero no hablar. Lo ponemos porque si no después van a decir, salvo los 33. Saquemos eso porque un muerto ya es mucho. ¿Aquella crisis económica es buena comparada con lo que puede pasar? Sin duda, por eso lo llamamos supercrisis. Porque ahora está, pero no ahora. Empezamos a hablar de esto y nosotros tomamos el criterio comercial para esto. Hablamos de crisis, supercrisis e hipercrisis. Almacén, supermercado, hipermercado. Mega, claro. ¿Cuál es la hipercrisis? Que es la que tenemos que evitar, es la anomia. Cuando nosotros empezamos a escribir esto, lo escribíamos en un diario económico, el que contestaba en el diario La Nación, que escribía cada 15 días, era muy gracioso porque los dos íbamos contestándonos, era Fidanza. Vos no sé si te acordás que escribía los sábados en La Nación. Y entonces nos contestábamos. Cada 15 días escribía él y nosotros escribíamos los lunes en un diario económico. E incorporamos el tema anomia para decir, mire que eso es la hipercrisis, es lo que hay que evitar. Estamos a tiempo con Macri de frenar, de no pasar de la supercrisis a la hipercrisis. ¿Por qué hipercrisis? Porque se estaban dando dos fenómenos que terminaron con dos gobiernos en el mismo tiempo.
se estaba dando el déficit fiscal, que terminó con el gobierno de Alfonsín. Deja lo que diga Moró, que el peronismo, que esas cosas, dejáselo para Moró. La situación fiscal, que terminó con el gobierno de Alfonsín, el déficit horrible, llegó a 14 puntos del PBI, pero hoy estás en 15 puntos del PBI en julio, y el mes pasado que pagaste aguinaldo estuviste en 22 puntos del PBI, medido contra la facturación del mes, que es lo que tenés que hacer, así se mide, ¿no? Si vos decís el déficit contra el PBI anual, te da eso es una estupidez, porque hay que mirar mes, cualquier empresario mira lo que facturó en el mes, ¿no? Claro. Pero no el global. Vos decís, el promedio me anduvo bien, pero ahora estoy facturando 0. Bueno, entonces, ¿cuánto hago? Claro, eso es una estupidez. Por eso es tan interesante cuando el economista, el contador, aparte tiene experiencia de mercado. Porque entonces hablas un diálogo que del otro lado, tenés un diálogo que del otro lado se entiende. Entonces, nosotros calculamos el PBI contra la facturación del mes, que es lo que tenés que hacer. Pero Guillermo, ¿puede ser peor que el 2001 la salida de lo de hoy? Te voy diciendo. Hoy tenés las condiciones fiscales que terminaron con el gobierno de Alfonsín y las condiciones del sector externo que terminaron con el gobierno de la Rúa. Si dan las dos en el mismo tiempo y lugar que la Argentina, ¿vos qué dirías? Sí, está peor. Vos lo querés analizar. Las circunstancias del fin del gobierno de la Rúa fue un tema claramente del sector externo. No generaba la cantidad de dólares para alimentar la economía. Esa fue una gran discusión en aquel momento. Generalmente los economistas que te vienen acá te dicen, no, era un tema fiscal. No, tema fiscal fue el de Alfonsín. Tema externo fue el de la Rúa. Ellos dicen, no, pero si hubieses hecho el ajuste, bueno, tenías que hacer un ajuste tan brutal de la economía, pero tan brutal que era imposible.